Buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar de Fuji Electric España. Mi nombre es Marta. Gracias a todos por asistir. En unos minutos vamos a empezar con el webinar de hoy, en el que Miguel Ángel Gómez, ingeniero de aplicaciones en Fuji Electric España, hablará sobre la V9 App, la solución que ha desarrollado Fuji Electric España para monitorizar, ajustar y controlar nuestra instalación de riego de forma remota. La presentación durará aproximadamente unos 40 minutos. Si tenéis preguntas o consultas que hacer a Miguel Ángel, podéis escribirlas a lo largo de la presentación en el chat que tenéis a la derecha de vuestras pantallas. Al final de la presentación abriremos el turno de preguntas y respuestas y Miguel Ángel responderá a vuestras consultas. Si queda alguna pregunta sin resolver, no os preocupéis, ya que las anotaremos todas y os contestaremos personalmente por email en los próximos días. Del mismo modo, si tenéis alguna pregunta con la aplicación o algún problema, podéis escribir en el chat, que yo voy a estar pendiente para poder ayudaros. Para el visionado del webinar, os recomendamos que utilicéis una conexión LAN en lugar de Wi-Fi y que cerréis si tenéis abiertas otras aplicaciones en el ordenador. Esto es todo acerca de la estructura del webinar, pero antes de dar paso a Miguel Ángel, os voy a hacer una breve introducción sobre quiénes somos. Fuji Electric es una compañía con sede en Tokio, Japón, fundada en 1923, por lo que este año cumplimos 100 años. Cuenta con actualmente 27.000 empleados en oficinas en 21 países en todo el mundo. La central europea, a la que nosotros pertenecemos, está ubicada en Alemania, en Frankfurt, y está conectada con el almacén local y su propia línea de producción. De Fuji Electric Europe dependen 6 sucursales distribuidas por toda Europa. La central en Alemania, Reino Unido, Suiza, Francia, Italia y España. Además, cuenta con una red de distribuidores alrededor de 40 países de Europa, Oriente Medio y África. Nosotros, la sucursal en España también está de celebración, ya que este año cumplimos 25 años. Estamos ubicados en Barcelona y contamos con una red de distribuidores por todo el país. Fuji Electric tiene 4 segmentos de negocios. En Europa nos dedicamos a la electrónica de potencia y concretamente estamos especializados en variadores de automatización, incluyendo el negocio de pantallas HMI. Nuestros productos se pueden usar en distintas aplicaciones industriales, por ejemplo, HVAC y agua, elevación, pequeñas máquinas como el lavados de coches o cintas transportadoras, pero también en industria pesada como la minería, petróleo y gas, entre otras. Esto es todo por mi parte. Antes de dar paso a Miguel Ángel, comentaros que este webinar se está grabando y que podréis acceder a él posteriormente a través de nuestro canal de YouTube. Gracias de nuevo por asistir y disfrutad del webinar. Hola, buenos días. Mi nombre es Miguel Ángel Gómez y soy ingeniero de aplicaciones en Fuji Electric desde el año 2009 y hoy vamos a hablaros de lo que es, vamos a presentaros la solución del el V9 App. Esta es la primera parte de este webinar, realmente se va a dividir en 2 partes. La solución V9 App ha crecido y realmente se ha convertido en una cosa más grande. Y hoy lo que vamos a hablaros es sobre la puesta en marcha y la monitorización. El programador de riego y el control de grupo, esto lo veremos en el siguiente webinar. Entonces, ¿cuáles son los objetivos para hoy, no? Pues básicamente es presentar la solución de monitorización, el V9 App, explicaros qué es, en qué consiste, qué es lo que vamos a obtener. Vamos a explicar también qué es lo que tenéis que hacer para hacer los primeros pasos para la puesta en marcha y a modo de resumen veréis un poquito las ventajas que tiene la solución remota. Lo dicho, este es el primer webinar. Hoy vamos a hablar de estos 2 puntos. En el siguiente hablaremos del programador de riego y el control del grupo electrógeno. Vale, vamos a empezar por la documentación. El V9 App hemos creado toda una serie de documentos para guiaros en lo que es la puesta en marcha del sistema. Entonces tenemos una guía rápida, y esto está pensado para distribuidor o al instalador que reciba la pantalla, en donde se explica todo lo que es el conexionado, el hardware y todos los pasos que tienes que realizar cuando tú recibes la pantalla por primera vez. Entonces el V9 App realmente tiene como 3 ramas, ¿no? Podemos trabajar
tenemos una solución dedicada para el bombeo solar, que esta es la del FreniCase SP, pero también tenemos dos soluciones tanto para el variador, para el Frenic HVAC como para el Frenic Aqua. Por lo tanto, tenemos dos guías rápidas, una para el bombeo solar y otra para el HVAC y para el Aqua. Eso lo dicho, son guías rápidas de puesta en marcha, pero también tenemos un manual de usuario. El manual de usuario es donde se explica todas las funcionalidades de cómo funciona el software y cómo se debería ajustar y, bueno, un poquito más de información. Esa información está pensada ya más para el usuario final, ¿no? La persona que va a utilizar la aplicación, ¿no? Entonces, tenemos lo dicho, tenemos dos guías rápidas y un manual de usuario. Hardware. ¿En qué consiste un poco el V9 App? El V9 App le hemos dado ese nombre y realmente es el software que va programado dentro de la pantalla. Tenemos una pantalla táctil, una pantalla modelo V9, en el que Fuji Electric ha desarrollado, el Departamento Técnico de España, ha desarrollado una aplicación para poder monitorizar instalaciones de bombeo. Entonces, el hardware que necesitamos básicamente pues necesitamos nuestra pantalla táctil, nuestra V9, tenemos 3 modelos. Tendremos un variador de frecuencia para la bomba principal y tendremos también un pequeño PLC. Vale. La pantalla se alimenta de 24 volts de continua, por lo tanto tendremos que tener esa pequeña previsión en nuestro cuadro eléctrico para suministrarle 24 volts. En el caso del solar, por ejemplo, hay fuentes de alimentación que permiten rangos de tensión hasta 1000 voltios de entrada, por lo tanto lo podrías llegar a conectar incluso del mismo campo fotovoltaico. Y si a esta pantalla V9 nosotros le damos un punto de conexión a Internet mediante el puerto LAN que integra, esto lo que nos permitirá es conectarnos a nuestra pantalla de manera remota. Entonces, la pantalla en ese sentido, lo único que necesitas que tú le des es un punto de conexión. A partir del puerto MJ1, lo que vamos a crear es una red RS485 para comunicarnos con el variador de la bomba principal. Pero la última versión de software que se ha desarrollado se ha incluido para poder monitorizar incluso variador 2 o variador 3. O sea, podemos llegar a monitorizar 3 variadores mediante la misma aplicación. Y el puerto de comunicaciones, el MJ2 de la pantalla, este puerto se utiliza para comunicarnos con un PLC también de Fuji Electric. Este PLC se utiliza más para funciones de riego, para el programador de riego. Y este PLC nos vamos a comunicar también mediante una red RS485, gracias a un módulo que tenemos que montarle a nuestro PLC. Entonces, esto es un poco la foto básica de todos los elementos de hardware más o menos que nos vamos a encontrar, que vamos a necesitar, ¿no? en nuestra instalación con el V9 App. Entonces, ya sea las entradas o salidas digitales del PLC, ya sea el conexionado de la alimentación de las pantallas o cómo se conecta el puerto RS485 y cuál es el pinout que debemos realizar, toda esa información está en las guías rápidas. El objetivo de este webinar no es entrar en detalle en esos detalles, en cada uno de ellos, sino que simplemente que sepáis, en las guías rápidas están hechas por nosotros y ahí es donde vais a encontrar toda la información que vais a necesitar para hacer el conexionado hardware del V9 App. Vale, más o menos ese es el hardware que vamos a necesitar y qué software necesitamos. Nosotros decimos que nos podemos conectar al V9 App de manera remota. Pues para un ordenador, si nosotros nos queremos conectar, pues nos podemos conectar con un ordenador, Windows, eso sí. Nos podemos conectar con sistemas Android y nos podemos conectar con sistemas iOS. Entonces, para un ordenador vamos a necesitar 3 softwares. El primero de ellos es el VConnect. El VConnect es un software desarrollado por Fuji Electric y ese es imprescindible para conectar nuestro PC con el servidor VPN. La pantalla, en el momento que tenga conexión a Internet y le introduzcan los datos de la licencia, ella se conecta automáticamente al servidor VPN y gracias al VConnect, nosotros con nuestro PC nos conectaremos también al mismo servidor y, por decirlo así, podremos cerrar el lazo, ¿no? Una vez que estemos conectados al VConnect,
necesitaremos o podemos utilizar, mejor dicho, un software de VNC. Hay multitud de softwares en el mercado, son gratuitos. Un software VNC lo que nos permite es tener una réplica exacta de lo que está viendo el usuario que está delante de la pantalla. Entonces, nosotros podemos ver la pantalla de manera remota y podemos interactuar con ella, como si estuviéramos realmente delante de ella y tocarla. Y por último, la pantalla también integra un servidor FTP y nosotros podemos acceder de manera remota a toda la información que ha ido recopilando la pantalla, a los informes, a los datos de funcionamiento, y eso también lo podemos hacer. En este caso hemos puesto Filezilla, es un software también gratuito, y es un software disponible para el usuario para poder acceder a toda esa información sin necesidad de desplazarse. Esa es la idea. Entonces, con estos 3 softwares vamos a poder conectarnos a nuestra aplicación. Vale, vamos a empezar con lo que son los pasos para la puesta en marcha, ¿no? Una vez que yo recibo la pantalla, ¿qué es lo primero que tengo que hacer, ¿no? Bueno, lo primero que tengo que hacer es, tengo que acceder al menú interno de la pantalla para hacer algunos pequeños ajustes, tal y como la recibo. Vale, esto que estamos viendo es la pantalla con el marco. Y si os fijáis aquí en la parte derecha tenemos el botón de System. Al apretar este botón se nos abre un menú desplegable, y en ese menú desplegable, si apretamos sobre el botón de local, entramos en el software interno de la pantalla. Es un software diferente al V9 App, eso está en todas las pantallas de Fuji, de las V9, y dentro de ese software es donde nosotros tenemos que hacer los primeros pasos para la puesta en marcha. ¿Qué es lo que tenemos que hacer lo primero de todo? Pues bueno, pues configurar la fecha y la hora. Dentro del menú interno tenemos la opción de configurar fecha y hora. ¿Y por qué es necesario hacerlo? Es necesario porque si la fecha y la hora de la pantalla no están actualizadas al día, es posible que cuando nos conectemos al servidor VPN nos dé un error de conexión. Por lo tanto, este es el primer paso que tenemos que realizar. El segundo paso que tenemos que hacer es tenemos que configurar el puerto LAN. Entonces, dentro del menú interno tenemos la opción de LAN Settings y nuestra recomendación es ajustar el servidor en modo auto DHCP. Esto significa que cuando la pantalla se conecta cuando se conecta a un servidor, el servidor automáticamente le va a asignar una IP. Si queréis, se puede asignar por IP fijas, esto ya es un tema de funcionamiento de cada uno, pero la recomendación nuestra es que lo utilicéis en DHCP y, entre comillas, ese paso ya os olvidéis. Esa IP que le va a asignar el servidor no es la IP con la que nos vamos a conectar de manera remota. Por lo tanto, es una IP, entre comillas, que no nos es imprescindible conocer. Vale, yo ya estoy conectado a mi router. Tengo que hacer un test para saber si tengo conexión a Internet. Dentro del menú, el IO Check, si entramos dentro de la pestaña de Network Test, podemos hacer un test de conexión a Internet. Si hacemos pin a esa dirección, 8.8.8.8, y le damos a Start Test, lo que va a hacer la pantalla va a intentar conectarse a Internet, eso es un pin de Google, y si obtenemos respuesta significa que tenemos conexión a Internet. Si lo que vemos en la imagen de los 5 tests que ha realizado son todo OK, significa que la pantalla está conectada a Internet de manera correcta. Vale, pues una vez que ya tenemos conexión a Internet, lo que tenemos que hacer es la configuración del VPN. Dentro del menú interno, si vamos a VPN Settings, nos aparece el menú que vemos en la pantalla y nos piden el Domain Name y el Active ID. Esa información que nos pide la conexión del VPN la encontraremos en la licencia. Para poder conectarnos de manera remota a nuestra pantalla necesitamos una licencia, que esta licencia la suministra Fuji Electric, y es una licencia que tenéis que rellenar unos pequeños datos con
con un mínimo de información para que nosotros os podamos suministrar esta licencia. Esta licencia, la VPN-V, da acceso hasta 10 pantallas diferentes, es un único pago que se realiza con la compra del sistema y a partir de ahí ya no tiene ningún cargo anual ni nada por el estilo. Entonces, simplemente con la información que me tengo de mi licencia VPN, pues yo tengo que ajustar el domain name y el Active ID que me hayan suministrado. Más cosas. Si aplicamos el botón de Option, la recomendación nuestra es que el Monitoring Setting se ajuste tal y como está en pantalla. Esto lo que significa es que si la pantalla pierde la conexión a Internet, ella cada 5 minutos va a estar haciendo autoconexiones para ver si realmente ella vuelve a tener. Y una vez que está conectada, va chequeando que todo funciona correctamente cada 2 minutos, simplemente. Una vez que tenemos ajustado estos ajustes, si le damos al botón de Connect, la pantalla intentará conectarse a Internet y si todo ha sido correcto, lo que vamos a ver es una pantalla como la que vemos a continuación. Entonces aquí lo que nos dice es, lo primero de todo, el VPN se ha conectado y el servidor VPN te ha asignado la IP 192.168.50.10. Esa es la IP que nosotros vamos a necesitar para conectarnos de manera remota a nuestra pantalla. Y también, si os fijáis, en la parte inferior aparece como un link, eso significa que ya está conectado y en el caso de que quisiéramos desconectarnos de ella, tendríamos que picar en ese botón. Vale, eso es en el caso de que todo haya funcionado correctamente. Si no ha funcionado bien, pues entonces tendríamos que hacer diferentes comprobaciones. Lo primero de todo, asegurarse que los datos de la licencia sean correctos. Sobre todo tener cuidado con los ceros y con las O's mayúsculas, con las L's minúsculas y con las I's mayúsculas, este tipo de cosas. Cuando se suministra la licencia, ya se mira de utilizar un tipo de letra que se pueda distinguir claramente estas cosas. Pero, bueno, puede ser un error que se puede llegar a cometer. El punto 2 es asegurarse que la pantalla esté conectada. Antes he hecho un test, pero bueno, veo que no me conecto, vuelvo a realizar el test a ver si realmente tengo conexión. Y por último, lo que habíamos dicho, asegurarse que la fecha y la hora ya sean las correctas. Vale. Una vez que hemos finalizado con este ajuste, en un principio ya lo tenemos todo hecho y si le damos al botón de Run, automáticamente se empezará a ejecutarse el V9 app, que es el software que monitoriza nuestro sistema. Y estos son los ajustes previos que tenemos que hacer dentro de la pantalla. Vale. ¿Qué ajustes tenemos que hacer o cuáles son los pasos que tenemos que realizar para conectarnos con un PC a nuestra pantalla? Lo primero de todo, el VConnect. El VConnect, ya como estábamos hablando, es el software que me permite unir mi ordenador, o conectarme, mejor dicho, con el servidor VPN que tenemos en Alemania. Entonces, lo mismo, el VConnect me va a pedir datos de conexión y esos datos de conexión van a estar en la licencia suministrada por Fuji Electric. Tengo que decirle cuál es el dominio, el domain name que ha asignado, eso es un nombre que le vais a dar vosotros cuando rellenéis la licencia, y te va a pedir un usuario y te va a pedir un password. En la licencia se suministra un usuario administrador y un password administrador. Un poquito más adelante veremos que eso, si queréis, lo podéis cambiar y podéis poner el usuario que vosotros queráis y la contraseña que vosotros queráis. Pero bueno, vamos a poner el ejemplo vamos a acceder mediante el password de administrador. Una vez que hemos introducido los datos, le damos a OK y lo que vamos a ver es una pantalla como la que veis a continuación. Vale, lo primero de todo, si os fijáis, ahí aparece una carpeta con el nombre del Fuji Spain VPN, ese es el nombre del dominio, y esa carpeta tiene dos estados, ¿no? Si vemos que tiene un icono rojo, significa que nuestro ordenador no está conectado al servidor VPN. En cambio, cuando está conectado, lo que vamos a ver es un icono verde dentro de esa carpeta. Para conectarnos al servidor VPN, lo que tenemos que hacer es simplemente apretar
el botón que veis arriba que aparece Connect VPN. Más cosas. Antes hemos dicho que con la licencia VPNV nosotros podemos tener acceso hasta 10 pantallas. Por defecto en la licencia solo viene una, y aquí en este caso que estamos viendo, pues aquí teníamos 5 pantallas ya configuradas dentro de nuestro servidor. Lo mismo, los iconos que aparecen ahí, si vosotros veis un icono verde, significa que esa pantalla en concreto está conectada al servidor VPN, y si no aparece el icono verde, significa que no está conectada. Por lo tanto, de esas 5 que veis en pantalla, realmente solamente había una conectada al servidor VPN. No está conectada porque puede estar apagada directamente o por lo que he dicho anteriormente, a lo mejor no tiene conexión a Internet. Bueno. Más información. Si nosotros picamos sobre esta pantalla que está conectada a Internet, se nos va a refrescar toda la información que aparece en el lado derecho. Entonces, ¿qué tipo de información me suministra esta pantalla? Lo primero de todo, me suministra la IP de conexionado. O sea, me está diciendo que esta pantalla en concreto que estoy viendo, mi servidor VPN le ha asignado la pantalla a la 192.168.50.14. Por lo tanto, esa información yo la necesito saber porque cuando yo me conecte mediante mi software de VNC, es la IP que yo le tengo que decir a la que me quiero conectar. Más cosas. Me dice el Active ID. Cuando antes estábamos hablando que la pantalla tiene, la licencia viene con una sola pantalla activada, a la hora de que yo genero nuevas pantallas, pues ahí me dice cuál es el Active ID de esa nueva pantalla que yo he generado. Por lo tanto, esa es la información que yo voy a necesitar cuando ajuste en esa nueva pantalla el servidor del VPN. Esa es la información que yo tengo que suministrarle. Y por último, tenemos usuarios. Por defecto no viene ningún usuario creado, solamente el usuario administrador, pero que sepáis que vosotros podéis crear los usuarios que vosotros necesitéis, y desde el menú User vais a poder generar un usuario y vais a poder generar un password. Por lo tanto, a la hora de conectaros mediante el software del VPN, el VConnect, podéis utilizar el usuario que vosotros habéis creado y el password que vosotros habéis creado. Por lo tanto, no hace falta utilizar el usuario y el password administrador. Eso es cómo nos conectamos nosotros a nuestro servidor VPN con nuestro ordenador. Y también que sepáis que nos podemos conectar mediante un Android o un iOS. Para ello, Fuji Electric lo que hace es suministra, con cada licencia, os suministra un paso a paso con una configuración del VPN y con la configuración del VNC. Esa información también la estamos haciendo en formato vídeo y tenemos ya cerrado, prácticamente cerrado, en un vídeo de cómo conectarse al servidor VPN y al VNC para iOS, y eso lo tenemos ya casi hecho. Y para Android ha habido una novedad de esta semana. Recientemente hubo un cambio dentro de los dispositivos Android y el VPN que tenía integrado Android cambiaron y no era compatible con el que nosotros estábamos utilizando. Bueno, pues esta semana hemos recibido respuesta de fábrica y tenemos una solución alternativa para poder conectarnos a los teléfonos o tabletas con sistema Android. Estamos generando esa nueva documentación y también se generará un vídeo para ayudar a lo que es el proceso de puesta en marcha de ese sistema. Es muy sencillito, simplemente seguir los pasos y ya está. Vale. También podemos configurar el correo electrónico. Dentro de la pantalla, en el menú interno, desde Email Setting, nosotros podemos configurarle hasta 8 direcciones de correo distintas. Entonces, ¿esto por qué lo podemos hacer? Pues porque, por ejemplo, cuando los informes de funcionamiento diarios se envían por email, o las alarmas. Entonces, una manera de probar que el correo electrónico funciona y que es correcto, simplemente si os vais al menú de datos de funcionamiento diarios, si apretáis el botón de informe,
enviar informe, tenéis que recibir un email con una imagen de ese informe. Hay que hacer un comentario. Si no hay tarjeta SD, una tarjeta SD es donde se almacena toda la información. Ese correo electrónico se enviará, pero se enviará sin datos adjuntos. Entonces, tarjeta SD. Esa tarjeta es una tarjeta que no está suministrada por Fuji Electric y es una tarjeta que tenéis que poner vosotros. Y lo dicho, toda la información, todos los datos por segundo, todos los informes diarios, semanales, mensuales, alarmas, toda esa información se guarda dentro de la tarjeta SD. Por lo tanto, si estáis dentro del menú del IOCheck, menú interno, y entráis a la sección de IOCheck, podéis ver si la tarjeta SD está correctamente conectada. Esa tarjeta, que lo podéis comprar en cualquier tienda de informática, simplemente tenéis que tener la precaución de que las tarjetas actuales suelen ser las SDHC y que como máximo sea de 32 GB. La tarjeta SD se coloca en el lateral de la pantalla, queda ahí bien guardadita y es de fácil acceso. Y simplemente tenéis ahí la información, eso también aparece en las guías rápidas. Vale, con esto habríamos configurado ya todo lo que es nuestro software, el V9 app. Hemos configurado el VPN, nos hemos conectado con nuestro ordenador, podemos conectarnos con un teléfono móvil, con Android o con iOS, y ahora vamos a hablar un poco de qué es lo que vamos a obtener y qué es lo que vamos a monitorizar gracias al software del V9 app. Entonces, lo dicho, el V9 app tiene tres ramificaciones. Tiene V9 app AQ1 para el Frenic Aqua, V9 app AR1 para el Frenic HVAC y V9 app SP para el Frenic Case para bombeo solar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener qué es lo que tenemos? Primero tenemos datos de funcionamiento. Esto lo tenemos en los tres softwares. Aquí es lo que estamos viendo a continuación, son las dos pantallas principales del software del V9 app SP y del AR1 o del AQ1. Si os fijáis, son muy similares, pero bueno, son dos aplicaciones distintas y pues bueno, tienen datos de funcionamiento distintos. ¿Qué es lo que nosotros vamos a obtener? Lo primero de todo, datos por segundo. La pantalla de manera automática va a conectarse con el vallador y va a ir preguntándole por segundo toda una serie de información. Todos esos datos, como frecuencia, la corriente que está consumiendo, potencia consumida, la tensión en el bus de continua, toda esa información la podéis ver de manera numérica. Pero también la podéis ver de manera gráfica. Toda esa información se grafica en la pantalla. Y toda esa información de datos por segundo también se recopila y se hace el promedio de funcionamiento cada 5 minutos. Entonces, tenéis dos tipos de datos. Tenéis un dato por segundo y tenéis un tipo de dato cada 5 minutos de promedio de funcionamiento. Eso lo podéis visualizar simplemente cambiando en ese botón la visualización. Esos datos gráficos que vosotros podéis ver, también los podéis ampliar. Y podéis moveros y podéis ver cómo ha trabajado vuestro sistema a lo largo del tiempo. Podéis ver a la izquierda cómo son los datos por segundo o a la derecha el valor medio de los datos cada 5 minutos. Lo dicho, esa información se va guardando en la pantalla y por lo tanto yo puedo monitorizar el funcionamiento de mi instalación de los últimos días. Yo puedo ver el funcionamiento de la última semana. Todo eso es información que va recopilando y vosotros tenéis acceso a todos esos datos de manera gráfica. Más cosas. También te da información del estado del vallador. Te dice cómo está, si estoy en run, si estoy en alarma. Por ejemplo, en la ventana de la derecha vemos el programador de riego está activado y tiene activado actualmente el sector de riego el 1, el 4 y el 5. Bueno, los softwares son distintos, te aportan informaciones distintas. Más cosas. Monitorización de vallador 2 y de vallador 3. Si os fijáis aquí, pues bueno, en las dos pantallas tenemos tres variadores. Tenemos el vallador principal y después tenemos dos auxiliares. Si nosotros le damos al botón más de un variador auxiliar, nos va a dar un poquito más de información de cómo está trabajando ese variador.
Pues os diría que en este caso estaba girando a 12,5 hercios, consumiendo 3,52 amperios. Vamos, te da un poquito de funcionamiento en tiempo real de ese variador. No grafica, solamente te da esa información. Lo que sí que tienes es que dentro del menú de alarmas te va a decir cuál es la última alarma que ha habido en el variador, incluso puedes llegar a resetearla. Si uno de los variadores auxiliares entra en alarma, automáticamente vas a recibir un email con variador 2 en alarma. De esa manera tú puedes coger y conectarte a tu instalación y puedes llegar a resetear la alarma de ese variador. Esto es común tanto para el V9 APP-SP como para el AR1 AQ1. Estos variadores auxiliares yo los tengo que configurar, les tengo que habilitar, ¿no? Por decirlo así. Entonces, hay una pantalla dentro del V9 APP que tienes la monitorización de variador 2 y variador 3. Aquí simplemente yo los tengo que habilitar. Por defecto vienen deshabilitados. Vale, estos son los datos de funcionamiento que va recopilando el V9 APP y con toda esa información pues también genera estadísticas de funcionamiento. ¿Qué tipos de datos genera? Genera datos de funcionamiento diarios. Lo que estáis viendo en pantalla son datos reales de una instalación real del funcionamiento del informe diario. Yo cada día nuevo, recopilo esta información y te la muestro en pantalla y te envío un email con esta información. Y esto es lo que vosotros recibiríais. Por ejemplo, en el ejemplo de la izquierda es el software para solar. Pues bueno, pues sabemos que ha tenido 3 arranques. El tiempo de funcionamiento han sido 9 horas 32 y arrancó a las 9:18 y se paró a las 19:01. Bueno, pues información de cómo ha trabajado mi sistema durante todo el día, o del día anterior, mejor dicho. Toda esa información se recoge y se guarda en informes semanales de los últimos 7 días de trabajo. Por lo tanto, vas a tener un resumen de cómo ha trabajado mi instalación. Pues yo sé que el día 9 pues arrancó 6 veces, giró 6 horas. Bueno, tienes toda esa información de los últimos 7 días. Y por último, la información semanal se va guardando mensualmente. Por lo tanto, yo tengo información cada día, me envía un email con los datos de funcionamiento. Yo puedo conectarme y puedo ver las horas de funcionamiento, el estado de la última semana y los informes mensuales, que eso se genera en un archivo CSV. Esa información la tengo que descargar directamente desde la pantalla. No tienes un formato gráfico, sino que lo tienes en formato CSV, simplemente para tú tener información de cómo ha trabajado durante el último mes mi sistema. Lo dicho, esto lo tenéis para los 3 softwares, ¿no? El SP, el AR1 y el AQ1, y la diferencia que hay entre ellos es la información que se guarda. Siguiente punto, ajuste y puesta en marcha. Lo tenemos en los 3 softwares, simplemente. Se ha generado un paso a paso para lo que es la puesta en marcha del sistema. Son aplicaciones distintas, pues encontraréis pasos comunes, pero también hay cosas distintas, ¿no? Entonces, cuando yo tengo que poner en marcha mi sistema, directamente yo puedo utilizar este paso a paso, me va guiando cuáles son las cosas que yo tengo que hacer imprescindibles para poner en marcha mi variador, para poner en marcha mi bomba y ver cómo está funcionando y ver cómo trabaja, cómo está trabajando, ¿no? Eso es un paso a paso que está integrado dentro de la pantalla. Pero aparte de la puesta en marcha, nosotros tenemos acceso a variador y alarmas del sistema, ¿no? En los 3 softwares. Nosotros tenemos acceso a los parámetros del variador. En el caso del solar, tenemos acceso solamente a los parámetros que están involucrados en la regulación del solar. Y en el caso del HVAC Aqua, tenemos acceso a todos los parámetros de variador. Ese acceso a parámetros se tiene que realizar mediante una contraseña, no está directamente accesible desde el software, se hace desde el software, pero tienes que introducir un usuario y contraseña. Tenemos acceso a parámetros, pero también tenemos acceso a monitorizar cuál es el estado de las entradas y salidas del variador. Lo dicho, el del solar pues tiene menos entradas y salidas que el HVAC Aqua. Aquí veis las diferencias, pero yo tengo mucha información de golpe y facilita
ya no solamente la puesta en marcha, sino ver cómo está trabajando tu variador. Y por último, tienes acceso a información de alarma. La pantalla tiene todas las alarmas de los 3 variadores y, por lo tanto, cuando sucede cualquier alarma, vosotros vais a ver y os va a dar una pequeña descripción del tipo de alarma que se ha producido y de cómo se encontraba el variador en el momento en que se ha producido esa alarma. Esa información vosotros podéis acceder a la pantalla y consultarla, pero cuando se genera una alarma, automáticamente lo que vais a recibir es un email. Es un email con variador en alarma y, por lo tanto, tengo que conectarme a mi pantalla y ver qué es lo que ha sucedido, ¿no? Y por último tenemos los ajustes de funciones especiales. Actualmente solamente tenemos funciones especiales en el bombeo solar, porque el bombeo solar sí que es verdad que es una aplicación un pelín diferente y tanto en el HVAC como en el Aqua de momento no hay funciones especiales. Esto más adelante ya se verá si aquí se introducen nuevas funcionalidades. Entonces, ¿qué es lo que tenemos de funciones especiales en el bombeo solar? Pues tenemos el ajuste de la función del pozo seco y del autorrearme, tenemos la función de tanque lleno, tenemos la función de control de presión. Dicho de otra manera, todo lo que es la puesta en marcha del sistema, que realmente la puedo hacer directamente solamente con el variador, con la pantalla podemos acceder a toda esa información, ver cómo está trabajando y podemos llegar a configurar todas estas funciones. Y lo que es más importante, puedo llegar a modificarlas. Vale, esto ha sido la monitorización y en el próximo webinar lo que hablaremos será del programador de riego y del control del grupo electrógeno. Lo dicho, el V9 app originalmente era solamente monitorización de los sistemas de bombeo, pero bueno, se ha desarrollado, esto fue una petición por parte de nuestros distribuidores y de parte del mercado que nos pidieron realmente realizar un pequeño programador de riego y también necesitamos un control de grupo electrógeno. Sobre todo para el solar. Esto es importante. En solar, como las condiciones, las horas de funcionamiento es función del solar, de cómo se encuentre el día, pues el control del grupo automático se ha desarrollado y esto se hablará en el siguiente webinar. Como conclusiones, bueno, tenemos pues una solución dedicada. Es una solución dedicada porque todo lo que es la solución está pensada y diseñada para resolver todo este tipo de problemáticas. Es una solución robusta, ¿por qué? Porque está desarrollada por Fuji Electric. Fuji Electric es el fabricante del variador, es el fabricante de la bomba y el departamento técnico de Fuji Electric España ha sido el departamento que se ha encargado de desarrollar la solución de bombeo solar, el SP3 que conoces actualmente, y es quien se ha encargado también de desarrollar la solución de monitorización remota y de control de grupo. Por lo tanto, es una solución desarrollada toda desde Fuji Electric. Y lo que nos permite es obtener un servicio rápido y eficaz. Lo que estamos hablando es de que yo puedo tener monitorizada mi instalación, yo no tengo que estar permanentemente conectado, yo me puedo conectar de manera remota, puedo ver cómo ha funcionado, puedo hacer modificaciones e incluso si sucede cualquier alarma o si sucede cualquier cosa, me puedo recibir información y puedo conectarme a ella de manera remota. De esa manera, yo lo que me estoy ahorrando estoy ahorrando costes, porque al final no necesito desplazarme a la instalación y puedo atacarla directamente desde un ordenador, desde un teléfono móvil, ya sea Android o ya sea iOS.